Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este Bestiario de Oscuro Z, hoy con unos nuevos relatos que me envía los suscriptores de este canal. La primera historia, amigos, es de la señora Lourdes. La señora Lourdes nos cuenta lo siguiente. Dice que ella vive hace como 20 años en una casa que rentaron y que la casa que rentaron era de su familia. No había ningún problema por eso, convivía ahí con sus 2 hijos y su esposo. Con el tiempo el esposo se fue, se retiró de ahí, ya por asuntos personales, dice ella. Entonces dice que en esa ocasión, cuando ella estaba por ahí, limpiando, encontró entre sus cosas antiguas como una crucecita. Pero la crucecita no era una crucecita normal, era una crucecita con un moño rojo y unas hierbas. Ella pensó, ay, basura, ¿no? Y la sacó de su casa. Y así fue limpiando poco a poco. Y dice que arriba de una puerta encontró otra crucecita. Y así, pero no eran grandes, eran pequeñas las crucecitas. No hubo ningún problema, se las quitó, se las llevó, las tiró al bote de la basura y ya. Dice que pasaron como 15 días cuando en su casa empezaron a haber situaciones incómodas. El primero fue un ruido así, dice que como un grito de dolor. Ella dijo, pues ¿por qué? ¿Que a alguien le están haciendo algún daño o algo? Pero pues quedó así, ¿no? No pensó más allá y ya. Continuó su vida. Pasaron 3 días cuando de repente dice que ella empezó a sentir como un escalofrío. Y ella pensó que era ella únicamente, que no había ningún problema, que todo estaba normal. Y dijo tal vez por el estrés, el cansancio y todo lo que había ocurrido en su familia. Pues así pasaron, dice que 15 días, cuando una de sus hijas salió de su recámara gritando que su muñeco se había caído de su repisa. Y le dijo ella, ay hija, pues tal vez un movimiento no lo habías colocado bien o hiciste las cosas bien y pues por eso se cayó. No le quería dar mucha importancia a eso, ¿no? Entonces dice que así quedó, pero que su otro hijo también, como 3 días después, empezó a decir que veía como una sombra que pasaba por su cuarto y le decía, ay hijo, ¿tú también vas a empezar a decir esas cosas? Le dijo, no mamá, es que es verdad lo que nosotros te estamos diciendo. Pero ella no quería creer, ella decía que eran fantasías de niños y que todo eso, ¿no? Así quedó. Dice que pasando un mes, ella también, una noche que estaba acostada en su cuarto, de repente sintió como que alguien le jaló sus piernas. Ella se quedó de 6 porque dijo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y pensó que era un sueño o algo, ¿no? No le quiso hacer caso, pero quedó con esa incomodidad y pues se quedó dormida otra vez. Dice que pasaron 15 días y que la situación estaba empeorando. Los hijos ya estaban muy estresados, muy cansados, ya no querían dormir en su casa, se sentían incómodos y pues ella decía, hijo de la, pues ¿dónde podemos ir? Pues si solamente aquí es la casa y pues no podemos irnos a otro lado porque no tenemos otro lugar donde vivir. Y así pasaron, pero dice que empezaron a suceder cosas más y más graves, les movían las cosas, escuchaban ruidos, los niños ya no podían dormir en su cuarto solos, sentían esa incomodidad que pues que alguien los estaba mirando. Y así continuaron haciéndolo. Entonces dice que llegó un día que dijo, no, ya basta, esto no puede ser posible, es insoportable, nos vamos a tener que retirar de este lugar. Y fue con su mamá y le hizo el comentario. Le dijo, mira, en la casa están pasando cosas, situaciones incómodas que pues la verdad no sabemos qué pasaría o qué situación está ocurriendo ahí. Y la mamá dijo, está bien, hijas, pueden venirse aquí a la casa, no hay ningún problema. Aquí se pueden quedar y nos hacemos un lugarcito. Entonces dice que así le hicieron. Se fueron a casa de su mamá. Ya posteriormente dice que llamaron a un sacerdote para que bendijeran su casa, hicieran pues para que estuvieran bien, ¿no? Pero ella después, analizando las cosas, unos cuantos meses después de que la situación dijo que
Desde el momento que ella quitó esas crucecitas que estaban en las puertas y en la ventana y en otros sitios, eran protecciones, protecciones espirituales de su casa, porque ya tenían muchos años viviendo ahí y nunca les había pasado nada. Y esa es la situación, la historia que dice que en ese momento que quitaron esos elementos de su protección, pues empezaron las cosas sobrenaturales, amigos. Y esa es la historia, la primera historia que les pasó a ellos. Sé que es medio rara, pero puede pasar, amigos, pueden suceder las cosas. A veces uno quien es para decir que no existen esas situaciones, pero así le pasó a ella. Y aquí viene otra historia media rara también, compartido por el señor Luis Alberto. Dice que él vive en una ranchería cerca de Coahuila y que pues que en su situación pues es que dice él que tuvo hijos, vivió muchos años ahí en el campo, tenía ganado, sembraba, pero ya con el tiempo, poco a poco, la situación del lugar empezó a ser cada vez más difícil, ya no llovía, las plantas se secaban, ya no podía sembrar casi nada, sus hijos iban creciendo y tenían que seguir estudiando, entonces dice que pues que tuvo que mandar a sus hijos al pueblo más cercano para que siguieran estudiando y él se quedó ahí en la ranchería, cuidando, dice que a sus 2 vacas y 2 burros que tenía, y que pues que su esposa se quedaba con él todavía. Pasó el tiempo, pasaron los años, los animales pues los tuvo que vender por la necesidad de tener dinero, ayudar a su familia y a sus hijos para seguir sus carreras, ¿no? Pero dice que en una de esas, cuando él ya eran muy viejitos, su esposa se enfermó y falleció. Él se quedó solo en la ranchería, sus hijos le decían que tenía que irse de ahí, que tenía que irse a un pueblo más cercano, donde hubiera doctores, hubiera cosas más, porque pues ya el lugar era muy solitario. Él le decía, ay hijos, pero es que toda la vida viví aquí, yo nací aquí, esta era la casa de mis papás, de mis abuelos, y me da tristeza, hijos, yo ya tengo más de 70 y tantos años, y pues no creo que pueda adaptarme a otro tipo de vida. Y le dijeron, ay papá, pero estás muy solo, vente con nosotros, vámonos a la ciudad y allá pues puedes vivir con uno de nosotros y por cualquier cosa para cuidarte. Pero dice que el papá necio le dijo, no hijos, yo me voy a quedar aquí y pues ustedes sigan haciendo su vida, vivan con sus hijos y quién sabe qué. Pues dice que pues así pasó y él continuó ahí en su ranchería. Pasaron el tiempo cuando dice que empezó a escuchar como lamentos ahí cerca de su casa. Al principio pensó que pues que podrían ser animales, porque dice que hay muchos animales que a veces hacen ruidos así como los humanos, a veces son los pumas, o los tigrillos, decía él, que por ahí había animales así como salvajes que podrían hacer esos ruidos que luego suenan como ruidos humanos, como gritos o lamentos, pero él ya no le tenía miedo, ¿no? Pero dice que con el tiempo empezó a sentir una sensación incómoda y que la sensación incómoda era que ellos estaban cada vez más cerca a esos lamentos y dice que una noche cuando él estaba ahí escuchó que los trastes de afuera donde estaba su lavabo, donde lavaba sus cosas, empezaron a como a botarlas. Él por miedo dijo no salí porque la verdad pues me dio miedo y ya soy una persona ya adulta que pues si algún maloso me quiere hacer daño, me puede dar un mal golpe y quedarme ahí. Entonces simplemente se cerró bien las puertas y su pequeñita ventana era muy pequeña, dice que por ahí no cabía nadie, pero cerró y él escuchaba cómo azotaban las cubetas y todas las cosas que tenían afuera. Pues ya amaneció, él dice que toda la noche no pudo dormir. Cuando salió al patio todo estaba intacto, no había nada de desastre, ni escándalo, ni destrucción de nada. Y él dijo, ay Dios, pues ¿qué será esto? ¿Por qué escuché esta situación? Simplemente dice que, pues que lo dejó así. Pasaron los días y un día llegó uno de sus hijos y él le comentó, hijo, es que escuché tal día que alguien vino a azotar las cosas, pero al día siguiente cuando salí, pues todo estaba normal. Le dijeron, ay papá, pues ya vente con nosotros, no te quedes aquí.
No, hijo, es que aquí me voy a quedar, pues tú sabes que aquí voy a quedarme, pues es mi hogar y pues ya. Los hijos se fueron bastante enojados porque el papá no le hizo caso. Dice que pasaron como 2, 3 meses cuando volvió a escuchar esos gritos y otra vez pasó esa situación de incomodidad. Dice que llegaron, escucharon cómo azotaban las cosas, cómo todo, pero él decía, hijo de la, ¿qué será? ¿Qué será? Pero esa situación cada vez fue empeorando y empeorando, porque decía él que pues que él no sabía qué pasaba, por qué pasaban esas situaciones. Entonces ya cuando volvieron sus hijos, él ya no quiso comentar. Dice que así pasó un año y cada 2, 3 meses se escuchaban esos ruidos extraños. Hasta que un día dice que él fue con sus hijos, fue a la parroquia y le dijo al padre que necesitaba agua bendita o una palma o algo porque pues se sentía muy solitario en su casa y quería una protección y todo eso. Entonces dijo el padre, sí, hijo, no hay problema, le dio agua bendita y un ramo sagrado que había sido bendecido. Él llegó a su casa y lo puso. Y que dice que con esa fue una solución, que él regó agua bendita en toda la zona por su casa y le puso la palma en su puerta. Y que dice que esto fue un alivio para él porque pasó el tiempo y pues ya no hubo ninguna situación incómoda. Y que de eso ha pasado 3 años y ya no ha escuchado esos ruidos extraños. Él dice que fue un alma en pena, un ánima que andaba pues por ahí vagando y le hacía la maldad para que él se espantara. Y pues esa es la historia, amigos. Dice él que él pues dice que él va a quedar ahí hasta el último día de su vida y aunque sus hijos quieran sacarlo, él no se va a ir. Y esa es la historia, amigos y amigas, de el Señor. Sé que a veces uno piensa como hijo que es fácil sacar a los padres del lugar donde viven, pero es complicado, amigos, es complicado porque pues ellos ya tienen su vida, tienen su momento y es como arrancarlos de sus raíces. Y espero que todo se encuentre bien y vamos con una tercera historia que me la contó la señora Lourdes. La señora Lourdes dice que ella es chacharera. Ella vende chácharas o cosas antiguas, cosas que encuentra en el basurero y que pues que por muchos años se ha dedicado a eso y que lo vende en un tianguis del Estado de México, en un tianguis muy grande. Dice que no va a decir por dónde porque puede caerle a alguien y decirle que recoge basura y que después no quieran comprar sus cosas. Pero ella dice que vendía muchas cositas, muchas, entre lo que encontraba en la basura o lo tiraban o se lo donaban. Ella hacía pues, la lucha para sobrevivir. Entonces dice que en una de esas encontró como una hojita de metal muy bonita que era color dorada y a ella le gustó mucho y dijo, no, esta no la voy a vender, me la voy a quedar aquí en mi casa. Entonces decía que pues que la llevó a su casa y que la dejó ahí cerca de su cuarto. No hubo ningún problema por unos cuantos meses. Cuando dice que una noche cuando ella estaba ya durmiendo profundamente, escuchó como que alguien le habló en su oído. Ella dijo, ay, se despertó y vio por todos lados y pensó que era su marido, pero su marido estaba durmiendo. Tenía hijos, pero ya los hijos ya se habían ido a vivir con otras personas y ya no vivían en su casita. Entonces se quedó dormida y ya no dijo nada. Y así pasó. Dice que esa vocecita la volvió a escuchar. Cada noche era la vocecita que a alguien le hablaba. Pero no lo entendía. Sentía que le hablaban en su oído, pero no lo entendía. Entonces ella se lo contó a una comadre. La comadre le dijo, ay comadre, eche agua bendita, lleve palma bendita, lleve cosas para que se bendiga su hogar. Le dijo, sí, ¿verdad, comadre? Entonces ella hizo esa situación. Llevó agua bendita, empezó a regarla en toda su casa y puso su palma. Pero le sorprendió cuando el agua tocó esa hojita dorada que tenía cerca de su recámara. Le salió humo. Dijo ella que cuando le echó como que le salió humo. Dijo, ay, pero ¿por qué le sale esta cosa? Entonces volvió a echarle y le volvió a echar así como sacar humo. Dijo, ay, qué raro. Y le dijo a su esposo, oye, mira, le echo agua bendita a esta cosa y le saca como humito. Él dice, ah, estás loca, ¿cómo crees que va a sacar humito? O tal vez es el metal que reacciona con el agua. Dice, pues quién sabe.
Entonces dice que pues que ya estuvo así, a le hizo como 5 veces y seguía sacando mito. Entonces dice ella que eh, ya pues le dejó así y se fue y terminó el agua bendita en toda su casa. Y un día dice, hijo de la, a ver, le voy a echar agua. Y le echó agua común y corriente y la cosa no le sacó humo o algo, no, no, normal, se escurrió el agua. Entonces lo dijo a la comadre que la situación días después, lo que había pasado, y la comadre dijo, ay, comadre, tire esa cosa, aviéntela o véndala o lo que usted quiera, pero sáquela de su casa. Eso puede ser lo que le esté causando esos ruidos que usted escucha en las noches. Dice, sí, ¿verdad, comadre? Sí, porque le echó agua bendita y le sacó humo. Dice, sí, pero cuando le eché días después agua normal no hizo esa reacción. Sáquela de su casa y tírela. Entonces, dice que ella, pues, que le dijo a la comadre que ya no lo agarrara con su mano, sino con un trapito y que lo aventara a otro lado. Y la comadre lo hizo, lo aventó hacia la barranca, dice. Y dice que desde esa noche ya nunca volvió a escuchar esas situaciones de que alguien le hablaba en la madrugada o en la noche cuando ella estaba durmiendo. Y ella sabe que esa cosa traía algún maleficio, alguna maldición, que se le pudo haber pegado algo. Es raro, amigos, pero puede ser posible esas situaciones porque a veces cuando uno compra cosas así raras en los tianguis o algo, pueden traer energías negativas de sus anteriores personas que la tenían. Y fíjense que las 3 historias fue algo sorprendente de que cómo movían las cosas, cómo por algún objeto o alguna situación hubo esas cosas sobrenaturales que les pasaron a las familias. Espero que haya sido de su agrado estos relatos y nos vemos muy pronto en otros relatos, amigos y amigas de este bestiario de oscuro. Sí.